Es innegable que el mercado de las webcam lleva años estancado y más allá de ir mejorando calidad de imagen, prácticamente ninguna marca hasta hoy ha sabido ir un paso más allá. Y digo hasta hoy porque Insta360 lo ha vuelto a hacer con su primera webcam inteligente, la Insta360 Link, enfocada a profesionales, educadores o creadores de contenido. Si quieres saber todo de lo que es capaz después de la intro, te lo cuento. Hola a todos y bienvenidos a Danilotech. Bueno, la marca Insta360 ha sido la primera compañía en dar una vuelta de tuerca a un sector tan estancado en el mercado en los últimos años como es el de las cámaras de acción. Y es que con sus cámaras como la One RS o la One X2, entre otras, las cuales he revisado en el canal, os estaré dejando etiquetas de estos vídeos por si queréis echar un vistazo, han dado al usuario muchas más posibilidades de lo que existía antes de estas. Con su nueva Insta360 Link lo han vuelto a hacer. Se trata de una webcam inteligente que nos sigue, obedece a nuestros gestos con calidad 4K y sensor de media pulgada. Dentro de su caja nos encontramos con la cámara que veremos después más en detalle, una gamuza de microfibras para limpiar la lente, un cable USB tipo C en ambos extremos, pero también nos incluyen un adaptador a USB tipo A, pegatinas para el modo pizarra que después veremos y manual de usuario y pegatinas de la marca. La verdad es que la cámara es muy pequeña y discreta, bastante más que otras que he revisado en el canal orientadas también al sector profesional, como por ejemplo la Cam Link de Elgato, que es bastante más grande. Al igual que todo lo que he probado de esta marca, la Insta360 Link tiene una calidad de construcción increíblemente buena e incluye un sensor de media pulgada que nos ofrecerá una calidad máxima de 4K a 30 fps con una apertura f1.8, es una cámara muy luminosa y la calidad de imagen es sencillamente brutal, luego lo veremos. Esta cámara integra un gimbal de 3 ejes y una base donde está la electrónica y donde tenemos su único puerto USB tipo C. Un par de detalles que me han gustado es que con un puerto USB 2.0 será suficiente para hacer funcionar esta cámara y no nos exigen que sea USB 3.0. Además también podremos conectarla a hubs multipuerto y no obligatoriamente tendremos que conectarla de forma directa al PC como si ocurre con otras webcam de gama alta. En la parte inferior tenemos el clip para colocar la cámara encima del monitor o de la pantalla del portátil, pero también podremos colocarla en cualquier trípode gracias a su rosca de 1/4 de pulgada. Para esto es ideal el mini trípode de mesa de la propia marca, el cual nos dará más posibilidades en cuanto a ángulos, alturas y demás. Esta cámara tiene gimbal, por lo que se trata de una cámara PTZ que nos va a seguir en todo momento gracias a su inteligencia artificial para estar siempre encuadrados, ideal por ejemplo si damos formaciones online o lo hacemos en movimiento. Y la verdad es que lo hace bastante bien, de forma suave y rápida, la velocidad la podremos ajustar como veremos luego. La cámara tiene iluminación LED en el perímetro de su base que nos responderá a los diferentes gestos que podemos hacerle para interactuar con ella. Si levantamos la palma de la mano habilitamos o deshabilitamos el seguimiento automático y como os decía su iluminación LED nos indicará si ha procesado la orden pasando de un verde fijo a parpadear en color azul. Haciendo una L con los dedos y moviendo hacia arriba metemos zoom y si hacemos lo mismo pero moviendo hacia abajo quitamos zoom. Y por último, si hacemos una V con los dedos, entraremos o saldremos del modo pizarra. Para ello pegaremos los stickers que marcan la superficie de la pizarra en sus 4 esquinas y la cámara enfocará perfectamente la pizarra, ideal para formadores o profesores. Yo no he podido probar este modo porque no tengo una pizarra en casa, pero os estaré dejando la ilustración de la marca. Aparte de los gestos, tenemos también otros modos muy interesantes. Con el modo Dex View la cámara mirará hacia abajo en ángulo de 45 grados para mostrar algo que tengamos en el escritorio por ejemplo y además no se necesita ningún soporte ni nada parecido, con la webcam encima del monitor es suficiente. También tenemos un modo aéreo para que la cámara mire hacia abajo pero en ángulo de 90 grados. Es parecido al modo Dex pero es un plano cenital completo por así decirlo y en este caso sí hace falta un soporte adicional. Y para quien se lo esté preguntando, la cámara también cuenta con un modo de privacidad, con el cual tras 10 segundos de inactividad la cámara entrará en este modo de forma automática apuntando su lente hacia abajo. Todo lo que hemos visto hasta ahora está muy bien y es muy innovador, pero de nada serviría si la calidad de imagen no fuera buena, y esto para mí es lo más interesante. Y es que aparte de su inteligencia artificial y sus modos, la calidad de imagen que ofrece es increíblemente buena y muy notable sobre todo con baja luz. Como os decía, la Insta360 Link ofrece una calidad máxima de 4K a 30 frames por segundo,
que es la calidad que estáis viendo en esta grabación. Además, esta webcam también cuenta con autoenfoque. Vamos a poder mostrar productos a cámara hasta una distancia focal de unos 10 centímetros. Tenemos este autoenfoque y, como veis, el fondo quedaría más o menos difuminado. El autoenfoque es muy rápido y además la webcam también incluye 2 micrófonos en su parte frontal con reducción de ruido, y aunque yo me levante y esté hablando, pues mi voz se oye claramente ya que contamos con esta reducción, incluso si me estoy moviendo, como estáis comprobando en estos momentos. Para los creadores de contenido y streamers tenemos precisamente el modo streamer, compatible con OBS, Instagram, TikTok, etc. y podremos retransmitir en vertical en formato 9:16. Por supuesto, a esta webcam le acompaña una aplicación compatible con Windows y Mac llamada Insta360 Link Controller. Con ella podremos actualizar el firmware de la cámara y hacer todos los ajustes que necesitemos. Podemos seleccionar entre las diferentes calidades de vídeo, activar o desactivar los diferentes modos, capturar fotos o vídeo, mover la cámara manualmente, ajustar zoom y grabar posiciones preestablecidas. Y por supuesto también podremos controlar manualmente parámetros como la exposición, balance de blancos, luminosidad, contraste, saturación y nitidez. Desde aquí también podremos activar o desactivar que la cámara actúe con nuestros gestos, decirle qué zonas de nuestro cuerpo queremos que reconozca la inteligencia artificial, podremos ajustar la velocidad de seguimiento en 3 niveles, activar o desactivar el autoenfoque, el modo streamer o el HDR. Y también podremos poner visibles solo los controles de la cámara para tenerlos a mano cuando estemos usando cualquier otro software de videoconferencia o retransmisión. En mi opinión y sin ninguna duda estamos ante una de las mejores webcam del mercado, no solo por las muchas posibilidades que nos ofrece gracias a su software o inteligencia artificial, sino también por su gran calidad de imagen y sonido. Pero claro, esto tiene un precio y en este caso ronda los 370 €, un precio que sin duda es elevado, pero aún así está por debajo de lo que cuestan otras webcams similares de marcas muy reconocidas que no son inteligentes y además no alcanzan esta calidad. No obstante, hay que tener muy en cuenta que es una webcam enfocada a profesionales y a creadores de contenido que le puedan sacar todo el partido, y yo personalmente la voy a utilizar para esto, para crear contenido, ya que la calidad y las posibilidades que nos ofrece están a otro nivel de todo lo que haya probado hasta ahora en este tipo de productos. Ahora me gustaría abrir debate y que me dijerais en comentarios si os parece una webcam cara o barata en relación a lo que ofrece. Os estaré leyendo. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y si es así os pido que me dejéis un buen like y que por supuesto os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho para más vídeos como este. Nada más por hoy, me despido de todos vosotros, un abrazo y hasta el próximo vídeo.